feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. Quiero, antes de comenzar, agradecer a la Iglesia Adventista de Celada por la invitación y el apoyo durante toda esta semana. Hemos sido nosotros muy bendecidos y nos han tratado muy bien. Hemos sentido mucho cariño de parte de la Iglesia. Así que agradecemos por esta invitación al pastor y a la Junta por la invitación y por esta semana. Quiero también agradecer a Jan por el apoyo técnico que me ha dado toda esta semana. Yo les he amenazado de que me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar, se lo voy a dejar. No voy a hacer nada, no voy a hacer eso. Pero quiero públicamente agradecer a Jan por el apoyo técnico que me ha brindado durante la semana. Y también agradezco a mi esposa por acompañarme y la botellita de agua también. Por acompañarme y por siempre estar conmigo en todas estas cosas. Así que nada, y sobre todo estoy agradecido al Señor por la oportunidad que me dio de estar esta semana con ustedes. El tema de esta mañana, tengo que decirles que posiblemente vayas a escuchar algo diferente a lo que siempre has pensado con relación a la segunda venida de Jesucristo. Es posible. Yo quiero pedirte que por ahora dejemos nuestros prejuicios a un lado y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y al final podemos llegar a las conclusiones de acuerdo a lo que hemos leído conforme a la palabra de Dios. ¿Le parece bien? Así que nada, quiero orar para pedir la dirección de Dios una vez más. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por tu amor y tu misericordia, gracias por habernos traído hasta tu casa de oración, gracias por este sábado Padre y gracias porque una vez más nos permites abrir tu palabra para conocerte y saber cuál es tu voluntad. Queremos pedir Señor que en primer lugar que tú perdones nuestros pecados una vez más, que llenes nuestra mente y nuestro corazón de tu Santo Espíritu y que no permitas que nada ni nadie pueda estorbar el escuchar tu voz una vez más en esta mañana. Te quiero pedir, Señor, humildemente que toques mi mente y mis labios. No permitas que yo diga o haga algo sin antes haber sido filtrado por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche hice una pregunta y dije que era para meditar. Si alguna vez has preguntado o has tenido la inquietud de por qué razón Jesús no había llegado, si se ha retrasado o no se ha retrasado. Y es interesante porque cuando leemos la lectura bíblica de hoy, que fue en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retrasa su promesa, o no retarda su promesa. Sin embargo, quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 25. En el libro de Mateo, capítulo 25, hay 3 parábolas, creo que lo mencionamos en esta semana. Hay 3 parábolas donde se habla acerca de la condición del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Jesucristo. Y todo esto surge desde el capítulo 24. En el capítulo 24 le preguntan a Jesús acerca de las señales del tiempo del fin. Y él comienza a mencionar cómo va a estar el mundo o qué señales pueden ver en el mundo antes de la segunda venida. Sin embargo, en el capítulo 25 habla a través de 3 parábolas acerca de cómo va a estar la iglesia antes de la segunda venida de Jesucristo. Y la primera parábola que presenta Mateo 25 en el versículo 1 es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos hemos estudiado la parábola de las 10 vírgenes? Es muy profunda, pero yo quiero que presentemos o veamos aquí un detalle de esa parábola. Jesús dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pregunta, ¿de qué evento está hablando Jesús ahí? De la segunda venida de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y cuando habla de las 10 vírgenes, ¿de quién está hablando? De la iglesia. ¿También estamos de acuerdo con eso? Ahora, miren qué interesante, el versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero luego dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y versículo 5 dice, y tardándose ¿quién? El esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pregunta,
Jesús está diciendo ahí que la segunda venida fue una tardanza, que su regreso iba a llegar aparentemente tarde, ¿sí o no? Es el mismo Jesús quien está diciendo, tardándose el esposo, y voy a confesarle, familia, por mucho tiempo este único versículo tuvo un conflicto en mi mente con 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y quiero que me acompañen de nuevo a lo que fue la lectura bíblica. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. En mi mente había un conflicto porque yo decía, Jesús está diciendo que se tardó o que se va a tardar el esposo. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Entonces pareciera que es como un conflicto o una contradicción. Pregunta, cuando Pedro nos está hablando ahí de su promesa que no se retarda, ¿a qué se refiere él? Al regreso de Cristo Jesús. Amén. Pero entonces, ¿cómo yo puedo conciliar estas dos partes? Pareciera una contradicción, pero no cuando profundizo en el versículo. Pedro no me está diciendo que no va a haber una tardanza. Pedro me está diciendo que la tardanza no se debe a una decisión de Dios. No es Él quien está retrasando su regreso. Él no retrasa su promesa. Entonces mira lo que sigue diciendo. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente. ¿Paciente con quién? Con nosotros. De hecho, la palabra paciente en el original lo que significa, lo que quiere decir es espera pacientemente. Así que Dios está esperando pacientemente ¿por quiénes? Por nosotros. Y todavía va más allá y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Ok, voy a hacer una pregunta, familia. ¿Quiénes son los que necesitan proceder al arrepentimiento para que Cristo venga, según 2 de Pedro? ¿El pueblo que no cree o nosotros? Fíjense que Dios está diciéndonos, está siendo paciente ¿con quién? Con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hay dos citas que quiero compartir con ustedes, que fueron las citas que me tocaron bien fuerte y que fue la razón por la cual preparé este tema y profundicé en este tema. Ambas se encuentran en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 78. Quiero mencionar algo, familia. El capítulo donde se encuentra esta cita, de hecho, lo puede encontrar también en el libro El Evangelismo. En el Evangelismo, en la página 504, párrafo 3. El capítulo es el capítulo 20 y escucha el título del capítulo, La razón de la demora. Entonces miren lo que dice la cita. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, 4 cosas está diciendo aquí que debió haber ocurrido en el 1844. Número 1, aferrarse a la fe. Número 2, ir unidos en pos de la providencia de Dios. Número 3, hubieran recibido el mensaje de los 3 ángeles. Y número 4, hubiesen proclamado el mensaje de los 3 ángeles con el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia hubiese hecho eso, miren lo que ella escribió. Habrían visto la salvación de Dios, el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se había terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle recompensa. ¡Wow! Entonces me llama la atención porque ahora puedo entender por qué 2 de Pedro dice que el Señor no es el que retrasa su promesa. Él está teniendo que paciencia con su iglesia. ¿Amén? Amén. De hecho, la segunda cita, ahí mismito, en el libro del Evangelismo, en el párrafo 2, miren lo que dice. Página 505, párrafo 2. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Y termina diciendo,
como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, presta atención a esto, por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y aquí esto me hizo pensar, familia, ¿por qué Jesús no ha llegado? La palabra de Dios me dice que Dios está siendo paciente con nosotros, esperando que su pueblo proceda al arrepentimiento. Es a nosotros. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significa arrepentimiento, familia? La palabra arrepentimiento, esto lo aprendí por un campamento de jóvenes hace un tiempito, es la palabra original significa metanoia. Y metanoia es un cambio de ¿qué? De mente. Un cambio de pensamiento. Entonces aquí lo que me está diciendo es, Dios no ha detenido por decisión propia el regreso de Cristo Jesús. Él está siendo paciente con su pueblo para que cambien su manera de pensar. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Puede tener este pensamiento algún tipo de apoyo bíblico? ¿Podemos apoyar bíblicamente el decir que Jesús o que la segunda venida de Jesucristo está siendo detenida, teniendo paciencia con nosotros? Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14. Si yo les preguntara qué hay en Apocalipsis capítulo 14, ¿qué viene a su mente? El mensaje de los tres ángeles. Cuando usted tenga la oportunidad, familia, estúdiese Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Esos tres capítulos es como que el pico más alto del libro de Apocalipsis. Y usted va a darse cuenta que ahí tiene el conflicto cósmico completo, cómo se inició, cómo Dios ha estado protegiendo a su pueblo mediante Jesucristo y cómo va a ser el desenlace de ese conflicto. Amén. Y en el capítulo 14 habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Inmediatamente después que termine el mensaje de los tres ángeles, quiero que vean lo que ocurre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Qué estaba viendo ahí Juan? ¿Qué estaba viendo Juan en visión? Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía una corona, en la cabeza una corona de oro. ¿Qué está visualizando? Él está viendo ¿qué? El regreso de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero que presten atención a lo próximo que dice. Y en la mano una hoz aguda. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguien sabe lo que es una hoz? Me gusta porque siempre me hacen este gesto. Eso es una hoz. Y entonces dice que la hoz estaba aguda. ¿A qué se refiere eso? Estaba afilada. Amén. Ahora, visualicemos esto. Juan está viendo a Jesús regresar en una nube con una corona de oro. Dicho sea de paso, una de las últimas veces que Juan vio a Jesús, lo vio con una corona de espinas. En su papel de ¿qué? De sacrificio, que estábamos hablando anoche precisamente de eso. Ahora Juan lo está viendo con una corona de ¿qué? De oro. ¿Qué significa la corona de oro? Realeza, poder, victoria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesús no viene ahora como un sacrificio, viene como un rey a proclamar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces dice que lo ve con una corona de oro y una hoz aguda. Hablamos que esta es la hoz y todos me hicieron la señal así, pero ¿cuál es el propósito de la hoz? Cegar, cortar, recoger el trigo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién era el que estaba sentado sobre la nube? Cristo. Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pausa.
Familia, la palabra de Dios me está presentando a Cristo regresando en gloria con una hoz, listo para recoger, ¿qué? Dice aquí, para la siega. Entonces, familia, ¿qué significa la siega? ¿Quién es la siega o qué es la siega? ¿Qué es la siega? Sin miedo, díganlo fuerte. El pueblo, nosotros, amén. Cuando dice que viene a recoger la siega, viene a recogernos a nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos queremos estar listos para ese momento? ¿Cuántos queremos ser parte de esa siega? Y este es el detalle, familia. Miren lo que dice aquí. Dice, mete tu hoz y siega porque la hora de segar ha llegado. ¿Cuántos aquí les gusta sembrar? Veo algunos que hacen... ¿A usted le gusta? Ok. Pero yo sé que aún los que hacen... A Jessica le encanta sembrar, pero también nos gusta, pues no tenemos el terreno, no es que lo hace mal, ay Señor, no es que lo hace mal, va a tener un problema yo, porque lo hace muy bien, ella lo hace muy bien, pero no tenemos el terreno, ni así que lo que tenemos es una jardinerita allí y allí ella hace maravillas, pero le gusta. Ahora, a los que les gusta sembrar, ¿cuál es el propósito por el cual tú siembras? Cosechar. Digo, hay personas que siembran para flores, pero ¿para qué tú siembras las flores? Para cosechar, para ver la flor o no. Es para adornar, tiene un propósito. Cuando tú siembras para recoger, para cosechar, tu propósito, tu meta es cosechar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Ahora, familia, yo no sé mucho de tiempo ni nada de esas cosas, pero ténganme paciencia, yo no soy bueno con esto. Jessica es la que es, pero yo no. El asunto es que cuando uno siembra, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, diciendo una mata de plátano, cuántos siembran plátano? Usted, a lo mejor usted me ayuda, ok. Si tú siembras una mata de plátano y comienza a salir ese... exacto, perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio para que esté listo para recoger? Desde que lo siembra hasta que cosecha. Hasta que ya está listo. 8 meses. Digo, a veces desde cero se tarda un año, pero Sí, para 8 meses. Me encanta la discusión. ¿Saben por qué? Porque me estoy dando cuenta de que es un promedio, pero eso puede variar. ¿Verdad que sí? Pregunta, ¿qué determina el momento para yo recogerlo? Ya sea 8 meses, o un año, o 0 días. ¿Qué es lo que determina este es el momento para recogerlo? Que el fruto esté ¿qué? Maduro. Si yo lo recojo de antes, ¿qué es lo que va a ocurrir? No sirve, no está listo para... ¿Cómo fue? Bueno, pueden ser tostones, ok, está bien. Pero eso es en el caso del plátano, pero no todo el tiempo es así, es la realidad. Buena. Ahora, la realidad es que aún para tostones hay su tiempo, porque no en cualquier momento, mira, ya salió una cosita así chiquita, vamos a cortar los tostones, porque te va a salir un tostoncito nada más aplastado, no te sirve. Así que aún para eso hay su tiempo. Lo que determina el momento de recogerlo es que el fruto esté listo para recogerlo. Si Jessica siembra la mata de plátanos, y ella, es curioso porque desde que empieza a salir, ¿cómo se llama? Pámpano. Cuando sale el pámpano, la pámpana, ella se emociona, ella va y me busca. Ay, tienes que venir a ver la mata, está sacando. Y yo, ok. Vamos, y ella, pero vente, para que lo veas. Y voy con ella y lo vemos. Y ella se emociona tanto con eso. Si ella lo saca desde ese momento, no sirve. So que entonces ella pacientemente va todos los días a mirar. Y familia, cuando les digo todos los días, no estoy exagerando. Era que todos los días ella decía, ay, voy a ver mis matas, voy a ver cómo están los guineos, cómo están los plátanos. Y yo, está igual que yo lo veía igual. Ella está creciendo, ella emocionada. Hasta que llegara el día para recogerlo. Quiero que dejes algo ahí en Apocalipsis y me acompañes al libro de Marcos. Vamos a regresar de nuevo a Apocalipsis capítulo 14, pero quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 4. ¿Lo tenemos?
La parábola del sembrador. Dice el versículo 28 y 29, dicen, porque de suyo lleva fruto la tierra, y mira el proceso, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y escucha, y cuando el fruto está ¿qué? Maduro, el agricultor o el sembrador se toma su tiempo para recogerlo. Dice, ya está listo, voy a darle un par de meses más. Eso es lo que dice ahí. Dice que enseguida mete ¿qué? Mete la hoz, escucha, porque porque la siega ha llegado. El momento para recoger el fruto es el momento en que el fruto está listo para recoger. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Familia, aquí dice que el agricultor enseguida mete la hoz. Yo quiero que entiendas esto, familia. Si alguna vez te has preguntado por qué Jesús no ha llegado, yo quiero que entiendas que no es una decisión de Él retrasarla. Él desea regresar a buscarnos. Si hay alguien que desea venir a buscar a su pueblo, es Cristo Jesús. Él desea que ya tú y yo estemos en el cielo. Pero ¿por qué no ha llegado? Porque el fruto no está maduro. El yo decir, ¿cuántos creen que estamos en tiempos difíciles, familia? En tiempos malos. El yo decir, y les digo, les voy a ser bien honesto, yo pensaba de esta manera. Yo pensaba que en el calendario eterno Dios tenía una fecha y decía, este día voy a regresar. Mientras tanto, estoy aquí en el trono mirando. Y las cosas cada vez se ponen malas. Y las cosas cada vez se ponen peor. Y Jesús decía, en mi mente, sí, pero es que todavía no es el tiempo, porque en el calendario yo dije que era esta fecha. Cuando llegue la fecha, entonces yo voy a llegar. Y entonces había un conflicto en mi mente. ¿Por qué razón, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta angustia, todavía Jesús no llega a buscarnos? Les pregunto, yo no estaba echándole la responsabilidad a Jesús. No estaba en ese pensamiento diciendo, es que Él, aún con el dolor, ha decidido que todavía no es el momento porque Él no quiere venir, porque Él ya estableció una fecha. Familia, el momento o el evento que determina el regreso de Cristo Jesús es la madurez de su pueblo. Es el momento en que nosotros como pueblo estemos listos para el regreso de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que volvamos a Apocalipsis ahora. Vamos a regresar a Apocalipsis. Capítulo 14, leo el versículo 15 de nuevo. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. ¿Por qué? Escucha, pues la mies de la tierra está madura. Y termina diciendo, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. En el libro de Santiago capítulo 5, voy a leerlo, dice versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice aquí que el sembrador, ¿quién es el sembrador? Dios. Que el sembrador está con paciencia aguardando hasta que se reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? También son términos de agricultura. Hoy vamos a hablar mucho de agricultura. Son términos de agricultura. ¿Qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Qué hacía la lluvia temprana? Ok, vamos por parte. Ese término se refería a unos momentos o una época específica donde llovía profundamente, llovía fuerte. En un territorio donde no es bastante árido y donde no hay mucha lluvia,
El agricultor tenía que aprovechar cada momento que caía agua. Una temporada que se le llamaba la temporada de la lluvia temprana, era la primera lluvia que caía de la temporada y luego terminaba con la lluvia tardía, que era una lluvia muy fuerte. Pregunta, ¿cuál era el propósito de la lluvia temprana? Preparar el terreno, amén. Si la lluvia temprana no caía, el terreno no estaba listo para recibir la semilla y para que la semilla pueda germinar. ¿Cuál era el propósito de la lluvia tardía? ¿Hacer que qué? Hacer crecer el fruto, madurar el fruto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que aquí me está diciendo que Dios, como agricultor, como sembrador, el labrador, Él está esperando pacientemente por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y termina diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Entonces, para que el fruto madure, ¿es necesario el derramamiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía, sí o no? Vamos por parte. Para que Cristo venga, ¿el pueblo debe estar maduro para ser recogido? Sí. Para que el pueblo esté maduro para ser recogido, ¿necesita recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Y qué es esa lluvia? Amén. Vamos al libro de Joel. Los quiero llevar paso a paso para que podamos comprender este detalle. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 23. ¿Lo tenemos? Joel capítulo 2, versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Okay, voy a dar un brequecito más porque sé que Joel es un poquito complicado a veces para conseguirlo. Bien cortito, sí. Joel capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Escucha, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ese derramamiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía, cuando leemos el contexto nos damos cuenta que está hablando del derramamiento de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, ¿cuántos desean recibir la lluvia del Espíritu Santo? Quiero que entiendas esto, familia. Sin la lluvia, la unción y ser llenos del Espíritu Santo, no vamos a estar listos para el regreso de Cristo Jesús. Si algo no, por eso mencioné esta semana, si algo nosotros necesitamos como iglesia es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Miren lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 45, párrafo 2, dice lo siguiente: acerca del fin de la siega, o el fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual. Escucha, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Ya se nos dice, la palabra de Dios nos promete una concesión especial del derramamiento del Espíritu Santo para estar listos para el regreso. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía y en procura de este poder adicional, escucha, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor. Voy a hacer unas preguntas, familia. De las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál es de la menos que se predica en la iglesia? Es del menos que se habla del Espíritu Santo. ¿Cuál es el menos que se conoce de los tres? Dicho sea de paso, Jesús dice que Dios quiere darle el Espíritu a aquellos que le conocen. Que el mundo no lo recibe porque no le ve ni le conoce. Pero cuando nosotros le conocemos, podemos recibir. Familia, y es del menos que conocemos. Es del menos que predicamos.
es de lo menos que oramos. Como iglesia nosotros debemos regresar a la oración, al ayuno, a la petición del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Necesitamos regresar a eso. Y sigue diciendo, este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía y en procura de esto debemos elevar nuestras peticiones. Sigue diciendo, en respuesta Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Ahora escucha esto. Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega, a menos que mantengan sus lámparas encendidas y aparejadas. Pregunto, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿las vírgenes representaban a quién? A la iglesia. ¿Qué representaba la lámpara? Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra y lumbrera. Les pregunto, ¿qué necesitaba la lámpara para encenderse? ¿Qué necesitaba la lámpara para dar luz? ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Yo necesito del Espíritu Santo para yo poder comprender la palabra de Dios. Les pregunto, ¿Satanás se conoce la palabra de Dios? Voy a ser un poquito más fuerte. ¿Satanás usa la palabra de Dios? La usa con mucha astucia. Y es fuerte porque yo me atrevo a confesar que Satanás se sabe la Biblia más de lo que yo me la sé. Y la usa. De hecho, la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hace la diferencia? El que hace la voluntad de Dios, el que sigue la palabra, el que con el poder del Espíritu Santo comprende la palabra de Dios, porque las cosas espirituales se han de discernir como espiritualmente. Y cuando llenos del Espíritu Santo, tú y yo tenemos una relación con Dios, conocemos a Cristo Jesús. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Ven cómo todo esto ahora cae y tiene sentido? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, estamos listos para su regreso. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo y podremos comprender esto. Pero a menos que los miembros de la iglesia mantengan sus lámparas vivas y aparejadas, encendidas y aparejadas, no recibirán la gracia adicional en el tiempo de necesidad especial. Yo mencioné esta semana de que a nuestro pueblo se le llamaba el pueblo del libro. Yo quiero y le pido al Señor que dejemos de decirlo en pasado y comencemos a decirlo en presente de nuevo. La iglesia adventista es el pueblo del libro. Nosotros necesitamos regresar a la palabra de Dios. Tristemente, a veces nuestro cristianismo es un cristianismo basado en emociones. Y el cristianismo no es basado en emociones, es basado en su palabra, en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros regresemos a la palabra, familia, la promesa es que Dios nos va a preparar para el regreso de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa la madurez? Ya sabemos que la madurez ocurre cuando viene en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos de nuevo desde el principio. Para que Cristo regrese, el fruto debe estar maduro. Para que el fruto esté maduro, el fruto necesita recibir la lluvia del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué es esa madurez? ¿Qué significa la madurez del fruto? Voy a leerles otra cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro y lo vamos a apoyar bíblicamente. Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 46, párrafo 2, dice lo siguiente. Lo leímos ahorita en Marcos. El trigo se desarrolla primero en hierba, luego en espiga, después en grano lleno de espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción del grano, que esté maduro.
Desean pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también, escucha, así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Dios desea ver la madurez de su pueblo. Amén. Ahora escucha cuál es esta madurez. Cristo está, esto a mí me impactó tanto. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Mira cómo ella ata esto. Esa madurez de ese fruto es el carácter de Cristo en el pueblo de Dios. Amén. Recuerdan que el miércoles hablamos de que Cristo quiere ser mi ejemplo para yo vivir como Él. Entonces aquí me está diciendo que Cristo está haciendo un esfuerzo de reproducirse Él mismo en el pueblo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice, y sabemos, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. 28 y 29. ¿Estamos ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora quiero que escuches esto. Generalmente terminamos el versículo ahí. Pero ¿para qué fuiste llamado? Dice que Dios, están leyendo el próximo, lo sé, los estoy viendo. Aguántense ahí un momento. No se me adelanten. Generalmente nos quedamos en el versículo 28 porque nos da esperanza el saber que todo lo que ocurre en la vida del cristiano, Dios le saca un propósito. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Sea bueno o sea malo, Dios logra su propósito en aquel que cree en Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si amamos a Dios como Él nos ama a nosotros, familia, lo que ocurre en nuestra vida va a tener un propósito. Y su propósito, la razón de ese propósito es por la que te llamó. Versículo 29 te dice cuál es ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y quiero mencionar algo antes de seguir leyendo. Familia, predestinación. La iglesia adventista no cree en la predestinación. ¿Estamos claros? Nosotros no creemos que ya Dios escogió quién se salve, quién se pierde. Eso no es lo que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí es que Dios determinó de antemano cómo es que tú y yo íbamos a ser hijos de Dios. De antemano ya él había decidido quiénes eran los que iban a ser salvos. Quiero que termines leyendo teniendo esto en mente. Porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hijos. Hermano, familia, Dios te ha llamado para generar el carácter de Cristo en ti. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es el carácter del fruto, la madurez del fruto. La madurez del fruto es cuando tu vida y mi vida reflejan verdaderamente el carácter de Dios. Termino la cita de palabras de vida del gran maestro. Dice, Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Y esto lo hace mediante los que creen en Él. Y escucha esto. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto. ¿Y cuál es este fruto? La reproducción del carácter de Cristo en el creyente. Y sigue diciendo, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Gloria a Dios, amén. Recuerda lo que leímos en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, ellos ¿qué? Glorifiquen al Padre. Alabado sea el nombre de Dios. No es la luz nuestra, es la luz de Cristo reflejada a través de nosotros. ¿Qué es esa luz? Su carácter, su gracia, su gloria, su amor. Porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. A eso se refiere con Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Su carácter está siendo reflejado a través de mi vida.
En 2 Corintios, acompáñenme ahí, familia. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede producirse el carácter de Cristo en mí? Lo leímos esta semana, pero lo quiero recalcar ahora porque hay un detalle aquí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Estamos ahí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria. Es un proceso. Recuerdan, la planta primero es hierba, luego una espiga y luego una espiga llega de fruto. Y esto debemos ser pacientes, como es el agricultor con nosotros, debemos ser pacientes con nosotros y con otros. Porque a veces nosotros vemos a alguien que todavía es hierba y queremos que dé fruto ya. Eso no nos toca a nosotros, familia, eso le toca al agricultor. Amén, gloria a Dios. Porque yo soy tan espiga o tan hierba como lo es Él. Y en su tiempo y en su proceso, Dios dará fruto en esa persona. ¿Cuánto damos gloria? Así que seamos pacientes con otros y conmigo también. Porque a veces yo pierdo la paciencia conmigo mismo y me frustro. Y hasta pienso abandonar el camino. ¿Por qué? Porque no veo el fruto en mi vida. Pero yo ahí es que me tengo que agarrar en la promesa de que dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, gloria a Dios. Es Él quien me estoy adelantando un poquito, pero anyway, sigo. Dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y termina el versículo diciendo que es por el Espíritu del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Es el Espíritu Santo, esa lluvia tardía que entra, temprana y tardía, que entra en nuestro corazón, prepara mi vida para recibir a Cristo Jesús y para imitarlo en toda mi conducta. Yo doy gloria a Dios por eso. No es una obra mía, es una obra de Dios. Pero yo necesito, familia, mirar la gloria de Dios. Amén. Y regreso a algo que tocamos en la semana. Y cómo yo miro la gloria de Dios. Cuando tocamos este versículo, yo pregunté, ¿de qué manera mejor yo puedo visualizar la gloria de Dios? Y les mencioné que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Mediante su palabra. ¿Ven cómo todo cae y tiene sentido? Cuando tú y yo pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, la promesa es que se me va a derramar el Espíritu Santo para que lo que yo estoy leyendo aquí, que es Cristo Jesús, se vaya a reproducir en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. De esa forma, Dios mismo me está preparando para el regreso de Cristo Jesús. Es una obra de Él, no es una obra mía. Dios está esperando reproducir, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo reproduzca el carácter de Cristo en nosotros. Hace un tiempo, uno de mis mejores amigos en la universidad, él era adventista para este tiempo, yo no era adventista, y pues nos hicimos muy amigos y después de tiempo nos enteramos que éramos prácticamente vecinos, vivíamos bien cerca. Y acostumbramos de alguna forma u otra, a hacer algo los sábados por la noche. Ya él me había dicho que los sábados durante el día, porque estaba en la iglesia, pero por la noche salíamos a comer a algún sitio, dábamos una vuelta. Entonces le pregunté un viernes, antes de salir de la universidad, ¿qué tú vas a hacer el sábado por la noche? Y me dice, no tengo planes. Y yo, pues yo tampoco, nos comunicamos, a ver qué hacemos. Pues ok, y nos fuimos. El sábado yo me quedé mirando el teléfono y no sonaba, no me llamó. Y yo dije, pues a lo mejor pasó algo y no pudo. El lunes cuando nos vemos en la universidad, le digo, mira, ¿todo bien? Sí. Y yo le digo, ¿qué pasó el sábado? Que me quedé esperando tu llamada y no me llamaste, ¿pasó algo? Y me dice, no, yo estaba en casa esperando tu llamada. Y yo, no puede ser, sí, yo estaba esperándote a ti, yo estaba en casa esperándote a ti. Y no hicimos nada porque cada uno estaba esperando su parte. Y a veces nosotros estamos aquí sentados esperando a Jesús y Jesús está esperando por su pueblo. Ahora yo quiero que entiendas esto, familia. La espera no va a ser eterna. Y esto es lo que quiero que recordemos hoy.
no significa que Dios continuará eternamente esperando a que yo decida entregar mi vida a Cristo Jesús. Él está siendo paciente conmigo. Él está esperando todavía. Y todavía hay gracia para el pueblo. Todavía hay gracia para este mundo que necesita reflejar el carácter de Cristo para que el mundo lo pueda conocer a Él. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es eterno? ¿Cuántos creen que su misericordia es eterna? ¿Cuántos creen que su gracia es eterna? Su gracia puede ser eterna, pero el tiempo de gracia no lo es. Pregunta: ¿Dios nos ama? Amén. Pero hay un tiempo en el que Dios dice hasta aquí. Voy a ponerte una pregunta. ¿Dios amaba a los antediluvianos? Claro que sí, si lo quiso. ¿Los amaba? Claro, ¿Los quería salvar? ¿Cómo usted sabe eso? la predicación que le dio. Porque el mismo Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Para qué? Para siempre. Va a llegar un momento en que Dios va a decir hasta aquí. Pero Dios estuvo contendiendo, peleando, luchando con el pueblo antes de derramar el diluvio. Le advirtió, pero por amor a ellos les advirtió que había una salvación que buscar. Que pronto vendría una situación que todos serían destruidos, pero Él les estaba advirtiendo. Les pregunto, ¿Dios amaba a los que vivían en Sodoma y Gomorra? Sí. Y fue paciente. Pero Dios dijo hasta aquí. Dios ama a este mundo. Y es paciente. Pero va a llegar un momento que va a decir hasta aquí. Y tú y yo sabemos cuándo comenzó el juicio. Tú y yo conocemos cuándo Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. Porque gloria a Dios, Dios nos dio esa fecha. Lo que no nos dijo es cuándo iba a terminar. Y cuando termine Cristo su obra en el santuario celestial, familia, ya no hay más intercesión. Cristo vendrá a buscar a su pueblo. La pregunta es, cuando llegue ese momento que Dios pacientemente está retrasando por ti y por mí, por nuestras actitudes, cuando llegue ese momento, ¿en qué lugar yo voy a estar? ¿Dentro del pueblo o fuera del pueblo? ¿Dentro del arca o fuera del arca? El tiempo, y no me quiero ir sin antes decir esto, familia, el tiempo para nosotros es irrelevante. Porque si por la gracia de Dios yo pudiera regresar a la iglesia de Celada el año que viene, ¿quién me garantiza a mí que va a estar vivo en esa fecha? ¿Quién me puede decir, Ramón, yo te garantizo que cuando tú vengas el año que viene yo voy a estar aquí? ¿Quién me lo puede garantizar? ¿Quién me puede garantizar que en 6 meses va a estar vivo? ¿Puedo ser más cruel? ¿Quién me puede garantizar que hoy va a dormir en su cama y va a estar vivo? Por lo tanto, el momento de recibir a Cristo Jesús, de aceptarlo, es ahora. Aleluya. Es hoy. Amén. Amén. Ahora, hay un aspecto, y termino con esto, no quiero terminar sin esto. Hay una razón por la cual Cristo quiere reflejarse en nosotros. Y quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Versículos 20 al 23. Ezequiel capítulo 36, versículos 20 al 23. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó a una tierra que estaba llena de ¿qué? De paganos. Y una de las cosas que Dios les dejó claro era: no imiten a esa gente, no cojan las costumbres de ellos, no hagan lo que ellos hacen.
Versículo 20, ¿estamos ahí? Dice, y cuando, este es Dios hablando de ese evento, de cómo actuó el pueblo de Dios. Mira lo que Dios dice. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Familia, te pregunto, ¿alguna vez tú has escuchado a alguien decir eso que es cristiano? ¿Lo han escuchado? Posiblemente a lo mejor hasta lo hemos dicho. Y eso que es cristiano. ¿Recuerdan que leímos que en Romanos 2:24 dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros? Dios está diciendo ahí, mi santo nombre ha sido blasfemado entre estos pueblos por ustedes, por su conducta. Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones en donde fueron. Familia, quien profanó el nombre de Dios no fueron los paganos, fue su propio pueblo. Y sigue diciendo, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, presta atención, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dios va a vindicar su nombre en nosotros. Hoy en día el nombre de Dios es el que está en juego. Y Dios a través de su pueblo va a vindicar, va a limpiar, va a santificar su nombre ante todo el universo. Yo doy gloria a Dios. Y dice aquí, mira lo que dice, versículo 23, y santificaré. ¿Quién va a hacer esa santificación? Dios. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Escucha, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Gloria a Dios. Familia, Dios desea vindicar su nombre en su pueblo. Yo he escuchado personas decir con mucha autoridad, pero sin apoyo bíblico, nosotros no podemos vindicar a Dios porque somos pecadores. Es cierto, yo no lo puedo vindicar, pero no lo dejes ahí. Dios dice, yo lo voy a vindicar. Yo puedo ser pecador, pero Dios es perfecto. Dios es todopoderoso. Y cuando Él dice, yo voy a santificar mi nombre en ustedes, yo creo que Él lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo hace? Versículo 25, ahí mismito. Y esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Recuerda de lo que hablamos anoche. El deseo que tiene Dios de limpiarnos de todo pecado. Que no es solamente decir yo te perdono, sino también yo te limpio en el nombre de Jesucristo. Te limpiaré de todas. ¿De cuántas? De todas las impurezas. ¿Y qué es todas? Voy a terminar el versículo. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Qué es todas? Pregunta. ¿Dios es todopoderoso? Amén. Gloria a Dios. Dios puede sanar a un asesino. Puede sanarlo. Transformarlo. Puede transformar y sanar a un adúltero. Amén. Puede transformar y sanar a un adicto a drogas. Amén. Puede hacerlo con un alcohólico. Amén. Puede hacerlo con un maltratante. Amén. Puede hacerlo con un chismoso. Puede hacerlo con un mentiroso. Amén. ¿Saben qué, familia? A veces nosotros somos muy dados a decir amén, amén, amén cuando vemos las cosas grandes, pero las cosas pequeñas, las que practicamos todos, como que, ¿cómo es posible que yo pueda pensar? Yo he escuchado a personas decir, familia, Dios no puede erradicar eso porque son cosas pequeñas y todos lo hacemos y está arraigado en nuestro carácter, y eso cuando Cristo venga es que lo va a quitar. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Dios puede sanar, transformar la mente de un asesino y no de un mentiroso?
¿Cómo tú me puedes decir a mí que Dios puede transformar a un adicto, pero no a un chismoso? Familia, Dios tiene poder para las cosas grandes y las cosas pequeñas. Amén. Todas nos las va a limpiar, gloria a Dios. ¿Para qué? Para vindicar su nombre. Y mira lo que dice, aquí es que viene la parte buena. Y cuando nosotros estudiamos estos versículos, cambió mi mente y cambió mi manera de ver el Evangelio. Versículo 26. Y os daré un corazón que, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al cambio de mente. Alabado sea el nombre de Dios. Está diciendo ahí, yo te daré una mente que nueva. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Familia, la palabra espíritu ahí está en mayúscula o en minúscula. En minúscula. ¿Qué significa espíritu? ¿Qué significa espíritu en minúscula? Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de sentir, mis emociones. Todo eso Dios dice que lo va a cambiar. Y luego termina diciendo, os daré un corazón que nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? ¿Está en mayúscula o minúscula? Alabado sea el nombre de Dios. Él dice, voy a cambiar tu mente y te voy a poner el Espíritu. Y cuando está en mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y pondré mi Espíritu y haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Familia, quiero que te vayas con este pensamiento. La obediencia es una promesa que Dios está haciendo, que va a ser Él en ti. Gloria a Dios. A veces pensamos que la obediencia es una obligación que tenemos que estrictamente cumplirla nosotros. Yo quiero que entiendas esto. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia es una promesa de Dios que Él quiere hacer en ti para Él glorificar su nombre en ti y en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso me duele cuando hay personas que piensan, no, nosotros no podemos obedecer. Sí, podemos obedecer en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque Él quiere vindicar su nombre en la vida tuya y en mi vida. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos desean que Dios transforme su vida de manera que su vida sea un reflejo del carácter de Cristo Jesús? En el libro de Gálatas capítulo 5 habla acerca del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira lo que dice el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 3. Dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Este fruto nunca puede perecer, gloria a Dios, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Y escucha esto. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá y reclamará como suyos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Cristo no ha regresado? Una vez un niño me hizo esa pregunta y mi respuesta fue porque hay cosas que todavía tienen que ocurrir en el mundo. Y Jessica después se me acercó y me dice, hay cosas que tienen que ocurrir en el mundo, pero hay cosas que tienen que ocurrir en la iglesia. El carácter de Cristo va a ser reflejado perfectamente en su pueblo. Amén. Y fíjense que uniendo algo que se dijo ahorita, está hablando de su pueblo, no de una iglesia y una denominación, de su pueblo. Yo puedo estar aquí y no ser parte de su pueblo. Jesús dijo, este pueblo en vano me ¿qué? ¿Por qué? Porque sus labios ¿qué?
pero su corazón está lejos de mí. Familia, esto es un asunto espiritual. Estar en Cristo Jesús es un asunto espiritual, y estar en Cristo Jesús significa ser llenos del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo reproduzca el carácter de Cristo en mí. Termino con esta cita. Ahora sí les digo de terminar con esta cita. Deseado de toda la gente, página 625, párrafo 2. Acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, Jesús dijo: Él me glorificará a mí. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando la gracia al mundo. Y escucha, la misma imagen de Dios se debe producir o se ha de producir en la humanidad. Y si no has escuchado nada, por lo menos escucha esta última oración. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Gloria a Dios. Familia, el Señor no está deteniendo voluntariamente el regreso de Cristo Jesús. Está siendo paciente contigo y conmigo, porque quiere que tú y yo podamos reflejar el carácter de Cristo de manera que otros le puedan conocer. La pregunta entonces en esta mañana o esta tarde ya, y para terminar esta semana: ¿cuántos desean que Cristo sea nuestra única opción? Que sea nuestro ejemplo, que sea nuestra salvación, y que podamos, que sea nuestro ejemplo para reflejarlo a Él donde quiera que vayamos. ¿Cuántos deseamos pedirle eso a Dios? Te invito a que nos pongamos en pie, familia. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Es por medio del pan espiritual que nosotros somos alimentados espiritualmente. Es por medio de la luz que refleja la lámpara llena del poder del Espíritu Santo que vamos a poder alumbrar al mundo. Es por medio de esto que vamos a conocer a Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, humildemente que tú perdones nuestros pecados, nuestra indiferencia posiblemente. Y te queremos rogar, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Padre, el propósito por el cual tú has derramado tu Espíritu y deseas derramarlo en tu iglesia, queremos que sea una realidad en nuestra vida. Que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Cambia nuestra mente. Quita mi corazón de piedra, Señor, y dame un corazón de carne conforme al amor, a la misericordia, a la justicia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y te pido, Padre, que hagas lo mismo en cada uno de nosotros. Que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Al terminar esta semana, Padre, y culminar este tema, yo te pido, Señor, que tú continúes con nosotros, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos prepares para el regreso de Cristo Jesús. Pero no solamente nosotros, Señor. Haznos instrumentos de salvación para que otros también te puedan conocer. Bendice a la iglesia de Celada, a cada persona que ha venido esta mañana aquí a congregarse, Señor. Derrama también tu bendición sobre los que nos están viendo a través de las redes. Alcánzalos también con tu gracia y tu misericordia. Y si no nos volvemos a ver aquí, Señor, que podamos tener el privilegio de todos unidos como un solo cuerpo, adorarte y glorificarte por la eternidad en la patria celestial. Amén. Al salir de este lugar pedimos tu bendición. Continúa con nosotros durante este sábado y el resto de nuestros días. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.